La vida, en su inmensa complejidad, a menudo nos confronta con realidades que desafían nuestra comprensión. Hay momentos en que la ciencia alcanza sus límites y la esperanza humana parece desvanecerse en la oscuridad. Hoy nos adentraremos en la extraordinaria historia de Ana Sofía, una mujer que se enfrentó a un diagnóstico que la sentenció a muerte. Su camino fue un calvario de dolor, incertidumbre y la inminente sombra del final. Sin embargo, en el corazón de su desesperación, encontró una fuerza que trascendía lo terrenal, una fe que se convirtió en su ancla en la tormenta más feroz. Prepárense para ser testigos de un testimonio que desafía la lógica, una narrativa de resiliencia, fe inquebrantable y un milagro que redefinió el significado de la vida. Esta es la prueba de que, incluso cuando todo parece perdido, la mano de Dios puede obrar lo imposible. Mi vida era un tapiz vibrante, tejido con hilos de alegría, amor y propósito. Cada día era una oportunidad para explorar, para aprender, para amar. Tenía una familia que era mi roca, amigos que eran mi refugio, y una pasión por la literatura que llenaba mis días de significado. Nunca imaginé que la oscuridad pudiera acechar tan cerca, tan silenciosamente, lista para devorar todo lo que apreciaba. La vida me había sonreído, y yo, ingenua, creía que esa sonrisa sería eterna. Pero el destino, o quizás el plan divino, tenía reservada una prueba que pondría a prueba cada fibra de mi ser, cada ápice de mi fe. Y hoy, quiero desvelar cómo, en el abismo de la desesperación, encontré la mano de Dios extendida, lista para levantarme y concederme una segunda oportunidad, un milagro que aún hoy me asombra. Recuerdo con vívida claridad el momento en que mi mundo se desmoronó, el frío de las palabras, el peso del diagnóstico, la sensación de que el tiempo se me escapaba entre los dedos. Me habían dicho que no había esperanza, que mi cuerpo se rendiría. Pero lo que los médicos no sabían, lo que la ciencia no podía explicar, era el poder de una fe que se negaba a morir. Y hoy estoy aquí, no por casualidad, sino por un propósito divino, para compartir cómo Él, en su infinita misericordia, me arrancó de las garras de la muerte y me devolvió a la vida, a una vida con un significado renovado. Siempre fui una persona activa, llena de vitalidad. Mi trabajo como profesora de literatura me llenaba de energía. Disfrutaba de las caminatas matutinas, de las reuniones familiares, de cada pequeño detalle de la vida. Pero, de repente, una fatiga abrumadora comenzó a invadirme. Al principio, la atribuí al estrés, a la rutina. Luego, vinieron los dolores, sutiles al principio, pero que se intensificaban con cada día que pasaba. Mi cuerpo, antes mi aliado, se convirtió en mi enemigo. Las visitas al médico se volvieron una constante, una peregrinación de consultorio en consultorio, de examen en examen. Cada análisis, cada resonancia, cada biopsia, era un martillo golpeando mi ya frágil esperanza. La incertidumbre era una tortura silenciosa, un veneno que se filtraba en cada pensamiento. Las noches se volvieron un tormento de insomnio, mi mente atrapada en un laberinto de preguntas sin respuesta. Mi apetito desapareció, mi peso se desplomó, y mi reflejo en el espejo me mostraba una sombra de lo que fui. Mis ojos, antes llenos de vida, ahora reflejaban un cansancio profundo, una tristeza que no podía ocultar. El miedo se apoderó de mí, un miedo visceral a lo desconocido, a la pérdida, a la muerte. Sentía que mi cuerpo me traicionaba, que la vida se me escapaba de las manos. La espera por un diagnóstico era una agonía, cada minuto una eternidad. Y entonces llegó la sentencia. El día en que mi mundo se hizo añicos, el médico, con una voz cargada de pesar, pronunció las palabras que jamás quise escuchar. Cáncer de páncreas en etapa 4. Me dio 3 meses de vida. 3 meses. Esa cifra se clavó en mi corazón como una estaca helada. Mi mente se negó a procesarlo. ¿Cómo era posible? Yo, con tantos sueños, con tanto por vivir,
Las lágrimas brotaron sin control, un torrente de dolor, de rabia, de incredulidad. La desesperación me engulló, una oscuridad tan densa que pensé que nunca volvería a ver la luz. Mi familia, mis pilares, se desmoronaron conmigo. Sus rostros, antes llenos de alegría, ahora reflejaban una tristeza abismal, un dolor que compartíamos en silencio. Me sentía una carga, un peso insoportable para ellos, y la culpa me carcomía por dentro. Me encerré en mi propio sufrimiento. Me aislé del mundo, de la vida. La fe, que siempre había sido un pilar en mi vida, se tambaleó. ¿Dónde estaba Dios en todo esto? ¿Por qué me había abandonado en mi hora más oscura? Mi corazón estaba lleno de amargura, de preguntas sin respuesta. Estaba lista para rendirme, para aceptar mi destino. El olor a hospital, a desinfectante, a desesperanza, se convirtió en el aire que respiraba. Cada día era un tormento, una batalla perdida incluso antes de comenzar. Estaba al borde del precipicio, y la caída parecía inevitable, sin un asidero, sin una luz. Los días se arrastraban, cada uno más pesado que el anterior. El hospital se había convertido en mi prisión, y el dolor en mi carcelero. Había momentos en que la desesperación me consumía por completo, en que solo anhelaba el final. Las noches eran un tormento de insomnio, pobladas por sombras y miedos. Me sentía sola, abandonada, a pesar de que mi familia se aferraba a mí con todas sus fuerzas. La soledad del alma es un abismo sin fondo. Me preguntaba si algún día volvería a sentir la alegría, la paz. Mi corazón estaba endurecido, lleno de resentimiento y una profunda amargura. ¿Cómo podía un Dios amoroso permitir tanto sufrimiento? Me sentía traicionada, olvidada por el mismo cielo. Pero en medio de esa oscuridad impenetrable, una pequeña grieta comenzó a aparecer. Una voz suave, casi inaudible al principio, comenzó a susurrar en mi interior. No te rindas. Era la voz de mi madre, de mi esposo, de mis hijos, que no cesaban de orar por mí, de traerme palabras de fe y esperanza. Su fe inquebrantable, su negativa a aceptar el veredicto médico, comenzó a sembrar una semilla en mi corazón árido. Un día, mientras yacía en mi lecho de hospital, débil y sin fuerzas, mi madre se sentó a mi lado. Sus ojos, aunque velados por las lágrimas, irradiaban una convicción inquebrantable. Con voz firme, me leyó un pasaje de la Biblia, hablándome de la fe que mueve montañas, de los milagros de Jesús. Yo estaba tan exhausta, tan desprovista de esperanza, pero sus palabras, impregnadas de una fe genuina, comenzaron a penetrar en mi corazón endurecido. Ella me dijo: «Hija, Dios es más grande que cualquier enfermedad. Él es el Dios de lo imposible. No pierdas la fe». En ese instante, algo se quebró dentro de mí, una barrera de escepticismo, de dolor, de resignación. Las lágrimas brotaron, no de tristeza, sino de un alivio abrumador y una pequeña, pero creciente, chispa de esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, sentí una paz que no provenía de la medicación, sino de un lugar más profundo, de mi espíritu. No sabía cómo, pero sentí una necesidad imperiosa de aferrarme a esa esperanza. Comencé a orar, al principio con susurros apenas audibles, luego con gemidos que brotaban de lo más profundo de mi ser. Clamaba a Dios que me mostrara un camino, que me diera una oportunidad, y, en su infinita misericordia, Él me escuchó. A partir de aquel día, una transformación comenzó a gestarse en mi interior. No fue una curación instantánea, sino un proceso gradual, milagroso en su sutileza. Comencé a sumergirme en la Biblia que mi madre me había regalado, a orar con una fervorosa devoción. Cada versículo, cada súplica, infundía en mí una fuerza renovada, una esperanza que antes parecía una quimera. Los médicos persistían,
con sus pronósticos sombríos, pero yo albergaba una nueva convicción, una certeza inquebrantable de que Dios estaba obrando en mí, que Él tenía un propósito para mi vida. Mi familia y amigos se unieron en una cadena de oración, y yo sentía el poder de esas plegarias envolviéndome, fortaleciéndome día tras día. Lentamente, mi cuerpo comenzó a responder. La energía regresó, el dolor disminuyó. Los médicos, perplejos, no encontraban explicación para mi mejoría. Atribuían mi recuperación a una remisión espontánea, a un milagro de la ciencia. Pero yo sabía, con cada fibra de mi ser, que era la mano de Dios. Cada día me sentía más fuerte, más viva, como si la luz estuviera regresando a mi existencia, disipando las sombras de la enfermedad. Sabía que estaba en el camino de la curación y que Dios me guiaba en cada paso. La fe se convirtió en mi escudo, mi espada, mi armadura. El miedo se desvaneció, reemplazado por una esperanza inquebrantable. Y esa esperanza era el motor que me impulsaba a seguir adelante. El camino hacia la recuperación total fue arduo y lleno de desafíos, pero no lo recorrí sola. Mi familia, mis amigos y mi fe inquebrantable fueron mis compañeros constantes. Cada pequeña victoria, cada paso adelante, era una confirmación de la presencia de Dios en mi vida. Los exámenes médicos comenzaron a arrojar resultados asombrosos, mostrando una regresión de la enfermedad que los médicos no podían explicar. Yo estaba desafiando todas las probabilidades, todas las estadísticas. Era un milagro viviente. Mi vida estaba siendo restaurada, no solo físicamente, sino también espiritualmente. Mi relación con Dios se profundizó y descubrí un propósito mayor para mi existencia. Sentí un llamado irrefutable a compartir mi historia, a inspirar a otros a no perder la fe, incluso en las situaciones más desesperadas. Comprendí que mi experiencia no era solo para mí, sino para ser un testimonio del poder ilimitado de Dios. Cada día se convirtió en una oportunidad para agradecer, para servir, para amar. Estaba viviendo un milagro y anhelaba que el mundo entero lo supiera. Mi voz, antes apenas un susurro, ahora resonaba con fuerza, llena de convicción y esperanza. Estaba lista para contar mi historia, para ser un faro de luz para aquellos que se encontraban perdidos en la oscuridad. Hoy estoy completamente curada. Los médicos no tienen una explicación científica, pero yo sé que fue un milagro, una intervención divina que desafía toda lógica humana. Mi vida es un testimonio viviente del poder transformador de Dios. Dedico mi tiempo a ser voluntaria en hospitales y predicar la palabra de Dios en iglesias y eventos. Mi familia está más unida que nunca, y nuestra fe se ha fortalecido a niveles inimaginables. Aprendí que la verdadera curación no es solo física, sino también espiritual. Es encontrar paz en medio de la tormenta, esperanza en la desesperación más profunda, y amor en cada paso de la jornada. Mi historia es la prueba irrefutable de que, incluso cuando todo parece perdido, Dios tiene un plan. Y ese plan siempre es de amor, de sanidad, de redención, de una vida plena y abundante. No hay montaña tan alta que la fe no pueda mover, ni abismo tan profundo que la mano de Dios no pueda alcanzar. Yo soy la prueba viviente de su amor incondicional y de su poder ilimitado. Si estás viendo esto y te sientes atrapado por la enfermedad, por la desesperación, por cualquier circunstancia que te robe la esperanza, quiero decirte algo con todo mi corazón. No estás solo. No importa cuán sombrío sea tu diagnóstico, no importa cuán profunda sea tu desesperanza, siempre hay una luz al final del túnel. Esa luz es Jesús. Él te ama incondicionalmente y está esperando que lo busques, que le entregues tus cargas. No tengas miedo de pedir ayuda, de buscar apoyo en tu comunidad de fe, de abrir tu corazón a la fe. Mi vida es un testimonio viviente de que los milagros existen, de que la sanidad es real, de que la esperanza nunca muere. Si mi historia te ha tocado el alma, te invito a compartirla con aquellos que necesitan escucharla, a dejar un comentario con tu propia experiencia o tus preguntas, y a suscribirte a este canal para que juntos podamos llevar este mensaje de esperanza
a un mundo que tanto lo necesita. Recuerda, con Dios todo es posible. No te rindas. Tu milagro está esperando, y la fe es la llave que lo desbloquea. La historia de Ana Sofía resuena como un eco de esperanza en el corazón de la humanidad. Un recordatorio poderoso de que la fe pueda mover montañas, sanar heridas invisibles y transformar vidas de maneras que la razón no puede comprender. Que su testimonio sea una inspiración para muchos, un faro que guíe a aquellos que buscan su propio camino de sanidad, redención y un encuentro personal con lo divino. Que la luz de la esperanza brille siempre en sus corazones y que la fe les impulse a creer en lo imposible. Amén.